De esta manera les traigo hoy este maravilloso tema, que es la fase preanalítica en el laboratorio de anatomía patológica y cómo ella afecta al diagnóstico histopatológico del tejido mamario. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Betancourt. Soy licenciada en histocitotecnología de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, histotecnólogo egresada de la Universidad de Carabobo, venezolana con 12 años de experiencia en el área, especialista en inmunohistoquímica, trainer en CitoRush Training Center, profesor universitario de esta casa de estudios, también Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, y actualmente ejerciendo mi labor profesional en la ciudad de Cúcuta, Colombia y San Cristóbal, Venezuela. Mis redes sociales para los que deseen seguirme son Histotecnología en Facebook, Instagram y TikTok, y mi cuenta personal es @Alejandra Betancourt. Antes de entrar en el ámbito histotecnológico, que es nuestro fuerte, no está de más hablar sobre esta problemática que se ha presentado en nuestro país, en América Latina y el mundo: el cáncer de mama. El cáncer de mama es una de las enfermedades mundiales más comunes en mujeres a nivel mundial. Recuerden también, y hago un paréntesis, de que no solo la padecen mujeres, sino que también hombres en menor cantidad, pero sí la pueden padecer. Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de fallecimientos por cáncer en mujeres a nivel mundial. En América Latina, cada año se producen más de 462,000 casos nuevos y casi 100,000 muertes por cáncer de mama. Las tasas estandarizadas de incidencia y mortalidad de cáncer de mama son al menos o fueron al menos de 100,000 mujeres en el año 2018. Esto hace que la proporción de nuevos casos y muertes por cáncer de mama en las Américas tenga una mortalidad alta en comparación con otros tipos de cánceres como de hígado, ovario, cuello uterino u otros. Histológicamente, los tipos de cáncer de mama se clasifican como carcinomas ductales, carcinomas lobulares u otros tipos menos frecuentes y menores. Pero mucho antes de emitir un diagnóstico, el tejido pasa por nosotros, los técnicos y licenciados que los preparamos para su posterior estudio y diagnóstico. La fase preanalítica, que tiene que ver con el procesamiento y estudio de una muestra o de tejido mamario, comienza en el momento de la toma de la muestra. El método de toma de muestra más utilizado por los médicos es la punción por aspiración de aguja fina o la biopsia por aspiración con aguja fina. ¿Ok? De esta manera, mediante guía por imágenes o un transductor de ecógrafo y una aguja de biopsia, eh, se realiza todo lo que es la pesquisa, todo lo que es la exploración imagenológica de la mama buscando esta lesión. Al momento de que la lesión es conseguida, se hace la punción con una aguja especial acompañada de esta vista por eco o esta guía por imagen. Cuando se realiza esta punción, no vamos a obtener la totalidad de la lesión, sino que vamos a obtener pequeños cilindros que posteriormente van a ser utilizados para procesamiento
en el laboratorio de anatomía patológica. Las biopsias mamarias o las biopsias de mama se realizan cuando se descubre una lesión sospechosa, puede ser en una mamografía o una ecografía, para obtener tejido y realizar el diagnóstico patológico. Entonces, la fase preanalítica comienza aquí. Cuando el tejido, cuando esta lesión es retirada de su irrigación de sangre normal. Esto quiere decir que la fase preanalítica comienza cuando el tiempo de isquemia comienza. El tiempo de isquemia es este lapso en el que la muestra es retirada del cuerpo y antes de ser ingresada en el fijador, en el caso de que se vaya a fijar con formaldehído. Todos y cada uno de los procesos en el laboratorio clínico o el laboratorio de anatomía patológica deben comenzar con una trazabilidad específica y establecida. Esta trazabilidad es el conjunto de procedimientos preestablecidos que nos permite conocer la trayectoria de un producto o lote a lo largo de la cadena. Cuando lo convertimos a un contexto histológico, es importante conocer a través de la trazabilidad todos y cada uno de los procesos de este producto, que en este caso sería una lámina con un producto histológico coloreado, para poder definir dónde están los errores más comunes y poder estandarizar el proceso, manipularlo, identificar problemas y crear nuevas herramientas para resolverlo que nos permitan no repetir esos errores. La trazabilidad fue definida por la Organización Internacional para la Estandarización. Es la propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde éste puede estar relacionado con referencias específicas, estándares nacionales o internacionales, y a través de una cadena continua de comparaciones, todas con incertidumbres específicas, pero que nos llevan a la excelencia. La FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos, en algún momento, hace algunos años, realizaron la estandarización de algunos laboratorios clínicos y anatomopatológicos, y mediante esta estandarización nos podemos regir en todo el mundo. ¿Ok? Ellos dividieron todos y cada uno de los procesos y procedimientos que se realizan en el laboratorio de anatomía patológica o laboratorio clínico como fases, en las cuales se encuentra como principal la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. Todas y cada una de estas fases se inclinan y cambian o se estandarizan según el proceso que se vaya a realizar. Cuando hablamos de técnica histológica, la fase preanalítica comienza desde la obtención de la muestra hasta la fijación. Cuando hablamos de técnica inmunohistoquímica, también la fase preanalítica comienza con la obtención de la muestra, el uso de fijadores, y además de esto, también tiene que ver con la aplicación de el recuperador, del bloqueador, para hacer recuperación antigénica, bloqueo de enzimas endógenas. Ok, todo esto también pertenece a la fase preanalítica, pero fíjense que
en diferentes procedimientos se le puede agregar o se le puede quitar diferentes procesos específicos. En el caso de la técnica histológica rutinaria o la técnica histológica tradicional del laboratorio, en donde se trabaja con parafina, la fase preanalítica consta de obtención de la muestra por el médico cirujano. Él mismo debe elegir qué procedimiento se va a realizar para colocarlo en la orden de estudio y enviarlo a anatomía patológica. El proceso de manejo, traslado y conservación de la muestra anatomopatológica del quirófano al laboratorio también es un factor preanalítico que predispone los resultados. La prefijación o todo este tiempo de isquemia, que es el tiempo, el tiempo que transcurre entre que el tejido ya no tenga irrigación sanguínea, también es importante. Porque es este tiempo que el tejido dura sin fijador y que es imprescindible conocer. Luego de este tiempo tenemos la recepción en el laboratorio de anatomía patológica. Esta recepción debe ser completamente estandarizada. Dependiendo del laboratorio, pues cada laboratorio estandariza y aplica sus procedimientos para todas y cada una de las muestras, dependiendo de cuáles sean. Lo normal que se realiza en cualquier laboratorio es la verificación de lo que se está recibiendo, que se reciba en un buen envase, que sea apto, que los nombres que están en los rótulos de la muestra correspondan con las hojas o las órdenes de historia clínica, ¿ok? Las boletas deben venir en acompañamiento con las muestras. Entonces son bastantes factores preanalíticos que pueden suceder al momento de la recepción de la muestra en el laboratorio, en donde también se verifica la información del paciente, que todos estos datos sean correctos, que el tejido sí corresponda con lo que se pide en la orden, que el tejido corresponda también al paciente, porque aquí pueden suceder errores, ¿ok? Y por último, la fijación y los fijadores que se le apliquen a, eh, a esta muestra, dependiendo de cuál sea, ya sea histológica, citológica o sea correspondiente a una muestra de líquidos. Todas y cada una pues tienen una manera distinta de fijación y todo esto proviene del proceso o de la fase preanalítica específica de cada uno de estos tejidos. Entonces vamos a empezar a definirlos uno por uno de manera un poco más clara. ¿Por qué hablamos sobre esto si queremos hablar sobre mama? Porque para todos y cada uno de los tejidos que se reciben en el laboratorio de anatomía patológica, nosotros debemos tener una estandarización. Si bien es cierto que en algunos laboratorios todo se recibe igual y todo se procesa igual, pero en laboratorios en donde se aplica una gestión de la calidad, ¿ok? En donde se aplican estos sistemas integrados de gestión de la calidad, lo normal, lo conveniente y lo recomendable es que se estandarice el procesamiento de tejido, todo lo que es la toma, el tratamiento, la fijación con respecto a el tamaño del tejido y con respecto al tipo de tejido. Pero bien, hablemos un poco sobre prefijación. ¿Qué significa este concepto? Pues la prefijación
Son todos estos factores que influencian el resultado y comienzan con la toma de muestra. El tiempo de isquemia del que les estuve hablando hace referencia al periodo que transcurre entre la interrupción del flujo sanguíneo y el inicio de la fijación. Y se distinguen como el tiempo de isquemia caliente o el tiempo de isquemia fría. La demora en la fijación es un mayor tiempo de isquemia fría. Este altera de manera significativa no solo a las proteínas, ya sea aumentando, disminuyendo o delocalizando la inmunoreactividad en el caso de la inmunohistoquímica, sino que también el material nuclear, ADN y ARN, lo que puede interferir en un estudio de biología molecular, cuya adecuada conservación es imprescindible para la realización de estas técnicas. Además de esto, otras variables de prefijación que pueden influir en los resultados son la coagulación de proteínas por calor, el resultante del uso, del mal uso del electrobisturí o el secado del tejido. Con respecto a la fijación, son todos aquellos procesos que se realizan específicamente a la muestra para que ella no pierda su estructura normal. Esto quiere decir, para que al momento de todo el proceso histológico y el diagnóstico histopatológico, ella pueda mantener la estructura real, entre comillas, de cómo se veía o lo más cerca que se veía en su estado mínimo, en su estado vivo. Esto quiere decir que se trata de mantener todas aquellas características específicas del tejido antes de que el tejido comience a autolizarse. En este caso, la autólisis se detiene, ya que la fijación tiene como objetivo preservar el tejido. ¿De qué los preserva o de qué los protege? De los fenómenos de autólisis, muerte celular y putrefacción, conservando la morfología, la estructura celular lo más parecido posible a cuando todavía tenía irrigación sanguínea. En el proceso de fijación debemos tener en cuenta las siguientes variables: fijador empleado, tipo de fijación, tiempo que media entre la extracción de la muestra y la fijación por inmersión, si este es el caso, y tiempo de la fijación. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque a diferencia de otras muestras como las gástricas o las pieles, normalmente las mamas, sobre todo cuando son mamas por resección, tienen un tiempo de fijación diferente, un proceso un proceso histológico diferente, procesamiento de tejido diferente. ¿Por qué? Porque son tejidos especiales como lo son las grasas. Entonces, las grasas son tejidos algo difíciles para realizar cortes histológicos si no se tratan de una manera correcta en su etapa preanalítica. El fijador empleado, la concentración de este fijador que se utilice debe ser específica y debe ser controlada, porque tampoco queremos afectar en un diagnóstico inmunohistoquímico. Recuerden que todos y cada uno de eh, los procedimientos que se realizan en el laboratorio de anatomía patológica se deben estandarizar y a
¿A raíz de qué se deben estandarizar? A raíz de que todas las muestras deben quedar lo mejor procesadas posible. Todos los reactivos que utilizamos en el laboratorio de anatomía patológica, todos los tiempos que implementamos y todas estas temperaturas o factores externos que predisponen un resultado, se pueden estandarizar para obtener el mejor resultado posible. Porque aunque no lo pensemos, todos estos factores externos, así sean muy imperceptibles o sean muy pequeños, siempre van a predisponer el resultado y pueden llevar a un falso positivo o a un falso negativo. Para el procesamiento de tejido graso o específicamente para el procesamiento de tejidos con abundante tejido adiposo, como lo es las mamas o en algunos casos eh, algunas partes del intestino, tenemos una estandarización específica. En este caso les voy a compartir mi protocolo personal para tejidos con abundante células adiposas como lo son los adipocitos. Este procedimiento normalmente se aplica a las resecciones, muy poco se aplica a los cilindros, ¿ok? Ya que por su tamaño es mucho más fácil realizar todo lo que es la fijación y el procesamiento sin incluir otros reactivos adicionales que los que normalmente se utilizan en el laboratorio. Entonces, la muestra se recoge de manera rápida y estéril en el quirófano. Estas muestras no deben superar los 20 por 15 por 5 milímetros para facilitar el procesamiento. Recuerden que nuestra fijación es fijación por inmersión. Esto quiere decir que el fijador actúa de afuera hacia adentro, ¿ok? Y mientras más grueso sea el fragmento de tejido a fijar, más tiempo se necesita. La fijación comienza con formalina alcohólica. Esta formalina, en mi caso, la realizo con 100 ml de formaldehído al 36, 37 o 40% y 900 ml de etanol al 70 o 80%. Esta solución se mezcla muy bien. Es importante tener en cuenta que la mezcla no puede contener más del 70% de alcohol. Las muestras deben dejarse en el fijador durante al menos 24 horas para una fijación completa. Aquí estoy hablando de la muestra macro, ¿sí? De la muestra ya que recibimos. Luego de esta fijación macro, el médico anatomopatólogo en su estudio macroscópico elige los fragmentos que crea convenientes o elige estos fragmentos que puede ser que le llamen la atención para estudio microscópico. Entonces, se recomienda, sobre todo para los tejidos grasos, como la mama por resección, se recomienda de que la fijación se haga de manera macro y se haga fijación de tejido en cassette. ¿Por qué? Porque, como les estaba comentando, la fijación y la interacción del tejido
con los fijadores o reactivos va de afuera hacia adentro, porque es por inmersión. Entonces, la primera parte que se fija o la primera parte que tiene contacto con estos reactivos del exterior es la parte externa del tejido. Es por esto que algunas veces el tejido puede quedar bien fijado o bien procesado por partes. Entonces, esto hay que evitarlo. Para ello, se fija y se sumerge en formaldehído buferado al 10%, la resección completa del tejido mamario y luego de que se realiza la macroscopía, se sumergen todos y cada uno de los cassettes con tejido, ¿ok?, que el médico escoja. Esto para garantizar una fijación correcta y completa. Luego de esta fijación es importante retirar este exceso de formaldehído con agua corriente. Esto para luego no tener artefactos en la coloración o artefactos al momento del diagnóstico. El procesamiento del tejido graso, de tejido de mama, comienza con la deshidratación en alcoholes. Las muestras las pasamos por una serie de soluciones de alcohol en concentraciones crecientes: 70, 80, 90, 95 y absoluto. ¿Ok? Estos alcoholes deben estar limpios, deben estar correctamente rotulados, pero sobre todo limpios, porque el, de esto depende el éxito de los resultados. Cada paso de deshidratación debe durar entre 1 y 2 horas, dependiendo del tamaño de la muestra. ¿Por qué digo esto? Porque al momento de, del corte, necesitamos que este tejido esté bien deshidratado, esté bien procesado. El tipo de tejido mamario, que en este caso es eh, un tejido con abundantes adipocitos, abundantes células adiposas, es algo poco complicado de cortar si no se procesa de la correcta manera. Es por esto que se recomienda procesar aparte. ¿Qué quiere decir esto? Poder procesar en canastillas diferentes y aplicar un protocolo de procesamiento diferente para no exponer a los otros tejidos que no tienen estas características a que se sobreprocesen. Esto quiere decir que las muestras de mama no las vamos a procesar en conjunto con las muestras gástricas, que son pequeñas y que se pueden procesar más rápido dependiendo del tamaño de esas muestras, sino que las vamos a colocar en una canastilla diferente, porque todos y cada uno de los procesos que le vayamos a realizar van a incidir específicamente en ella porque tiene estas características específicas. Luego de esta deshidratación de entre 1 y 2 horas, dependiendo del tamaño y el grosor de la muestra, vamos a realizar un desgrasado con acetona. Este paso es fundamental en las muestras de resecciones de mama y que no se realiza con otro tipo de muestras, porque ella nos permite eliminar por completo pues toda esta grasa, todo este tejido adiposo que queda. De esta manera se colocan las muestras en acetona pura durante 1 a 2 horas para eliminar la mayor cantidad de contenido graso. Las muestras deben estar totalmente sumergidas en acetonas. Se debe mover el contenedor para mejorar el proceso por la agitación. ¿Qué cetona o acetona se puede utilizar?
En el laboratorio de anatomía patológica y en las casas comerciales podemos conseguir cetona eh, más concentrada, ¿ok? O simplemente podríamos utilizar acetona cosmética. Luego de este paso venimos con el aclarado. Em, el aclarado lo realizamos con sileno de igual manera. Las muestras, luego de ser retiradas de la acetona, se les quita pues todo este exceso de reactivo anterior para poder pasar al sileno. Este proceso también se realiza una aclaración o diafanización por inmersión, ¿ok? En donde se calcula también el tiempo de 1 a 2 horas dependiendo del tipo y del tamaño de tejido. Y en este tiempo, pues las muestras se van a ir aclarando y van a ir preparando al tejido para luego ser sumergido en la parafina. El paso de la parafina es crucial. Se puede decir que en el procesamiento preanalítico de una muestra de mama, los pasos cruciales son el desgrasado con acetona y la impregnación en parafina. Para realizar una inclusión de parafina, que es esta integración del bloque, que es el que le da este soporte estructural a la muestra, antes debemos impregnar el tejido en parafina. Para esto no utilizamos cualquier parafina, sino parafina histológica con un punto de fusión específico que no va a dañar nuestra muestra y que si lo sabemos utilizar y utilizamos los factores externos correspondientes como temperatura y tiempo, no vamos a interferir si en algún momento futuro se le va a realizar un estudio especial a esta muestra, como la inmunohistoquímica. El tiempo de impregnación en parafina y la temperatura normalmente debería ser de unos 7 grados por encima del punto de fusión, al menos por 1 hora a 1 hora y media, para poder retirar todo este exceso de sileno y todo este exceso de grasa que pudo haber quedado. De esta manera tenemos nuestro tejido listo para realizar esta inclusión, en donde también utilizamos parafina histológica de las mismas características que la parafina de la infiltración, en donde se dejan las muestras en parafina a unos 60 grados, que es una temperatura más alta al punto de fusión. Y se debe asegurar pues esta correcta impregnación para que el bloque, cuando sea realizado, esté totalmente compenetrado con el tejido y no se separe el tejido de la parafina. Cuando tenemos estas separaciones del tejido, en donde vemos el tejido dentro del bloque y una separación entre el tejido y esta parafina, es porque algún proceso falló. Es por ello que todo debe realizarse de la mejor manera. En el ámbito histocitopatológico, todos y cada uno de estos procedimientos preanalíticos nos permiten tener control sobre ese preparado histológico que se quiere obtener. Este corte, luego de ser desparafinado, se puede colorear con hematoxilina eosina, que es una coloración rutinaria, o con alguna coloración especial que se requiera. Pero además de todo esto, también se pueden utilizar métodos o procedimientos como las técnicas inmunológicas, como la inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, y las técnicas
de biología molecular en algunos casos. Cabe destacar que la fase preanalítica siempre va a depender de qué es lo que se quiere obtener. ¿Por qué? Porque eh, podemos tener dos escenarios. Podemos tener el escenario en el que se necesitan cortes de tejido embebido en parafina y podemos también tener el escenario en el que se solicita un corte extemporáneo. Cuando se solicita este tipo de cortes o este tipo de diagnósticos extemporáneos, todos y cada uno de los procesos y de esta estandarización preanalítica cambia completamente porque ya son tejidos que no pueden venir fijados en formaldehído, sino que tienen que ir con unas condiciones específicas de temperatura, ¿ok? De tiempo, unas condiciones específicas en las que no se le puede agregar otro reactivo, sino que se va a realizar una congelación rápida para poder obtener un resultado en menos de 5 minutos. Entonces, esto se debe también a una estandarización específica por el tipo de procedimiento al realizar, que sería un procedimiento extemporáneo. Entonces, fíjense que todos tienen pues su ciencia detrás de este proceso que se realiza. En el caso de los estudios especiales, se utiliza mucho la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica no es tan preventiva, haciendo alusión al mes de prevención, pero ya en un estado pues más avanzado, la inmunohistoquímica es la técnica por excelencia para diagnóstico, identificación de estadios y aplicación del tratamiento. La inmunohistoquímica, como su palabra lo dice, viene dividida, es una palabra dividida en tres especialidades. La inmunología, que es el estudio de este sistema inmune innato que tenemos en nuestro en nuestro cuerpo humano, que nos defiende de amenazas externas. La histología, que es todo este estudio de los tejidos, y la química, que es el estudio de las reacciones, en este caso, con colorantes o las reacciones entre átomos y moléculas que pertenecen a los tejidos o a cualquier fluido, pero en este caso son los tejidos. Entonces se puede decir que inmunohistoquímica es una palabra compuesta, pero que cada especialidad tiene algo que aportar a la técnica. Conceptualmente, podemos decir que la inmunistoquímica es un método bioquímico que puede determinar la presencia y el nivel de ciertas proteínas celulares. Ella mide la expresión proteica por medio de anticuerpos etiquetados o marcados que se adhieren a las proteínas de interés. Otras bases teóricas nos comentan que la inmunohistoquímica son procedimientos que tienen como objetivo detectar, amplificar, hacer visible un antígeno específico que generalmente es una proteína que reacciona con los anticuerpos que le aplicamos. También la inmunohistoquímica se utiliza no solo para detectar, sino para definir cuál es el tipo de lesión o de tumor maligno que se consigue. Además de esto, los clasifica y le asigna un estadio para ver si este tumor eh, expresa algún marcador tumoral u hormonal que tenga repercusión pronóstico terapéutica y que mediante su estudio y detección se pueda manejar mucho mejor esa área pronóstica y esa área de tratamiento.
El perfil inmunohistoquímico más utilizado para tejido mamario en conjunto se le puede denominar panel. Y estos son los tres marcadores que están incluidos en el panel que más se utilizan hasta esta fecha. El ER2, el Ki-67 y los receptores hormonales de estrógenos y progesterona. Fíjense en esta imagen, tenemos la aplicación de dos marcadores en una mama. En la imagen A tenemos una mama normal con un marcaje de células, eh, células proliferantes. Y en la imagen B tenemos ya un carcinoma de mama bien establecido, bien diferenciado. Este tumor presenta un índice de proliferación muy alto. Entonces, acá nos podemos dar cuenta del mecanismo de acción. Cuando hablamos de histoquímica y, y nos vamos a la definición, sí, a la definición génesis de este proceso, es cuando el tejido o cierta estructura específica del tejido reacciona con el colorante. Hay factores externos que predisponen, como el pH, ¿ok? Que puede cambiar las tonalidades del colorante, pero químicamente cada parte del tejido va a reaccionar según su afinidad, según la afinidad que tenga con el colorante. En el caso de la inmunistoquímica no tenemos estas afinidades químicas, ¿ok? Sino que tenemos es esta interacción antígeno-anticuerpo. Si no hay antígeno que marcar, simplemente no vamos a obtener precipitado. Entonces no va a ser una coloración, sino que va a ser una reacción, ¿sí? Y la reacción no ocurre si no hay antígeno o si no hay anticuerpo. De esta manera, vamos a comenzar a definir algunos problemas que ocurren en la fase preanalítica y que se pueden solucionar de manera fácil, estandarizando los procesos. Esto de una manera generalizada, porque se puede utilizar tanto para tejido mamario como para otro tipo de tejido. El trauma mecánico se debe utilizar, se debe evitar. ¿A qué le llamamos trauma mecánico? A toda esta interacción brusca mecánica entre las pinzas y el tejido, a el uso o el mal uso de los electrocauterios, ¿ok? Porque esto se va a observar histológicamente, microscópicamente al momento de diagnosticar. ¿Qué se debe hacer? La muestra se debe extraer con cuidado, se debe tratar con cuidado, se deben utilizar pinzas que no sean dentadas para no maltratar la muestra. Las muestras de tejido no se deben dejar secar. ¿Por qué? Porque ellas, bueno, van a perder su estructura normal, se van a disecar. Eh, Las muestras, al no ser fijadas de una vez, como por ejemplo las muestras que van para estudios especiales o para corte por criostato, pues ellas tienen una manera diferente de tratarlas. Ok, normalmente se envuelven en una gasa con un poco de solución isotónica que mantenga pues ese ecosistema de temperatura específica, ¿ok? Entonces esta gasa envuelta con el tejido se coloca dentro de un envase rotulado y dicho envase se coloca dentro de una cava o una nevera que mantenga esta temperatura específica, pero no se comunica nunca con formaldehído.
sino que se mantienen condiciones externas como temperatura adecuadas para que la muestra no comience su proceso de autólisis, pero nunca se deja secar. Uno de los factores preanalíticos más importantes es etiquetar las muestras correctamente, ya que esto nos puede traer daños a nuestro paciente. Las muestras deben identificarse correctamente y todos los detalles deben registrarse lo antes posible. Además de todo esto, las muestras deben venir acompañadas de una orden de estudio, ¿ok? Debe utilizarse suficiente fijador en un recipiente adecuado. El recipiente debe ser elegido con respecto al tamaño y la forma de la muestra. La muestra debe tener espacio libre, ¿ok? Inmersa en el fijador y fijador unos 2 o 3 dedos más arriba del nivel de la muestra para que pueda ser fijado correctamente. Las dimensiones de la muestra deben estudiarse muy bien. ¿A qué me refiero con esto? En la etapa de macroscopía, el médico anatomopatólogo debe controlar las dimensiones de la muestra primero para que puedan entrar bien en los cassettes de procesamiento, ¿ok? Para que esta estructura del cassette no afecte la estructura normal del fragmento de tejido, porque hay veces que el tejido es muy grueso, entonces queda muy presionado en contra de las rejillas de los cassettes y todo esto se ve al momento de el corte, ¿ok? Todos estos cambios estructurales externos, pues van a predisponer también el diagnóstico normal. Lo mejor es que se tenga estandarizado un tamaño para las muestras grandes en donde dejemos al menos 2 milímetros por cada lado libres para que la muestra pueda fijarse y pueda procesarse de una manera correcta. Además de todo esto, como les decía en diapositivas anteriores, en el laboratorio de anatomía patológica se debe realizar un protocolo profiláctico de fijación. Esto para fijar la muestra con el formaldehído preparado por nosotros, que debe ser un formaldehído buferado al 10%. ¿Ok? Y que de esta manera pues vamos a tener una fijación correcta y estandarizada porque no sabemos en qué condiciones o bajo qué condiciones fue fijada esa muestra antes de llegar a nuestras manos. Los cortes deben ser finos y uniformes, con un máximo de grosor de 3 a 4 milímetros. Esto es especialmente importante con tejidos densos. Fíjense, la imagen de la derecha es lo que no se debe hacer. Es un exceso de tejido en el bloque que ni siquiera va a permitir que se pueda cerrar completamente con la tapa de el cassette. Los cortes deben ser uniformes para que se procesen de manera eficaz y se corten, se seccionen en el micrótomo sin dificultad. Cuando tenemos estos cortes tan gruesos, al momento de el corte con micrótomo, vamos a encontrar las partes externas fijadas y las partes internas crudas. Los cassettes se deben elegir de manera adecuada. En el caso de las mamas, cuando tenemos estas tomas de muestra por cilindros, ¿ok? Como lo son los cilindros de mama por un backup, debemos utilizar cassettes adecuados y cassettes diferentes a los que se utilizarían si fuera un fragmento grande proveniente de una resección. En algunos laboratorios, pues no tenemos la posibilidad de elección de un cassette diferente, pero sí tenemos
La técnica de que cuando son tejidos muy pequeños podemos envolverlos en papel filtro para que los reactivos penetren, pero al mismo tiempo el tejido se proteja de no poderse extraviar. Además de todo esto, los cassettes no se deben sobrecargar, ya que los reactivos, en el caso de que se sobrecarguen, los reactivos no van a tener acceso rápido a el interior del cassette donde está el tejido y por ende vamos a obtener una mala fijación. Todos y cada uno de estos problemas preanalíticos se pueden solucionar si se estandariza por completo el procedimiento histológico. Entonces, fíjense la importancia de esta fase preanalítica para obtener un diagnóstico correcto, un diagnóstico confiable. Recordemos que depende de los resultados que arroje cada marcador tumoral en la técnica inmunohistoquímica, cada procedimiento rutinario, cada coloración especial, será creado el protocolo de tratamiento pertinente para la paciente. En cada etapa del proceso histológico debemos realizar controles de calidad externos e internos que eh, nos garanticen estos resultados confiables. ¿Ok? Y de esta manera me despido esperando que mi ponencia haya sido de su agrado. Recuerden seguirme en mis redes sociales y les dejo este mensaje que me gusta mucho y que es: en histotecnología, el paso anterior condiciona el posterior.